Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta ponencia, Políticas de retención para documentos digitales. Nos acompañan Víctor Sánchez, socio fundador y CTO de Atento, y Sisto Coca, Scrum Manager del equipo de producto de Atento. Esta ponencia aborda el aumento del almacenamiento de la información en la era digital, destacando la necesidad de desarrollar políticas de retención para documentos digitales. Todos los asistentes tenéis la posibilidad de realizar preguntas por el chat y las iremos resolviendo a lo largo de la sesión. Y ya, sin más, Víctor y Sisto, lo dejo en vuestras manos. Adelante. Hola, buenas a todos, bienvenidos. Gracias. Ok, pues nosotros en un principio vamos a hablar de nuestras políticas de retención y en concreto vamos a profundizar un poco más en la política de archivado que tenemos en MongoDB. Bueno, todos estamos cansados de escuchar que es muy importante digitalizar nuestros documentos, ya no tan solo... Un momentito, Sisto, no te vemos. ¿No? Ahora sí. Gracias. Que todos estamos cansados de escuchar que es súper importante tener todos nuestros documentos digitalizados para poder clasificarlos mejor, utilizarlos. Ya no solo lo hemos llevado a nivel profesional para mejorar nuestra empresa, sino a nivel personal. Todos tenemos miles de fotos en nuestros dispositivos, todos los documentos en nuestros dispositivos. Entonces, esto surge un desafío para la empresa de gestionar tanta cantidad de información y de documentos. A pesar de que con el avance tecnológico el abaratamiento de los costes de la memoria para guardar todos estos datos ha sido gigante. Por ejemplo, ahora un terabyte cuesta unos pocos dólares, cuando, por ejemplo, en el 2000 costaba alrededor de $10.000. Los costes son mucho más bajos, pero cada vez utilizamos muchísima más información y todo en general en nuestras aplicaciones, pues utilizamos mucho más contenido digital. Hay una estimación que dice que en el 2025 habrá 181 zettabytes, que un zettabyte, pues no sabéis, son 1.000 millones de terabytes de flujo de contenido digital en un año. Por lo que esta mejora de la tecnología que abarata los costes del almacenamiento, no podemos solo permitirnos esta tecnología para poder guardar todos los datos. Entonces, para esto, en Atento tenemos otras buenas prácticas para poder gestionar todo el contenido digital que tenemos. Tenemos el repositorio inteligente, el cual almacenamos nuestra información de forma inteligente, depende de su uso o su funcionalidad. También podemos almacenar en la nube, en herramientas como Amazon. Todo este proceso de automatización mejora que los documentos se gestionen solos, por lo que hace que estos documentos se puedan, por así decirlo, clasificar de una mejor forma. Y en concreto, vamos a profundizar un poco más en la política de retención de Atento. Ok, pues aquí os comento yo, fundamentalmente desde Atento trabajamos con un gestor documental, y hemos trabajado con distintos roles archivísticos. Entonces, lo que nosotros queremos mostraros aquí es un poco cómo esta problemática que se está planteando y que, por supuesto, Atento también la sufre, cómo la solucionamos un poco con la definición de las políticas de retención. Entonces, aquí hacemos una pequeña descripción, grosso modo, que básicamente lo que dice es que la política de retención que vamos a tener Atento pues se va a basar en unos procedimientos de conservación y unos métodos que tenemos que aplicar para poner a disposición. Fundamentalmente, es una definición genérica, formal, sobre qué es la retención dentro de un sistema de gestión documental. ¿Cuáles son las claves? Pues, por supuesto, todos los que seáis con mucho control de archivos y archiveros y con roles muy relacionados con este tema, pues bueno, nosotros fundamentalmente lo que hacemos es que dentro de la definición de nuestra política de retención de documentos, pues por supuesto cumplir la normativa, Registro General de la Protección de Datos, cumplir con documento electrónica y la normativa técnica de interoperabilidad de la Ley 11,
Y, por supuesto, lo que queremos hacer es buscar la eficiencia. ¿Qué tenemos en Atento? Bueno, pues en Atento lo que tenemos son muchos documentos. ¿Qué es lo que pasa en Atento? Con el volumen tan ingente de documentos que se gestiona, pues aparecen dificultades. Dificultades en rendimiento, dificultades en coste, dificultades que tenemos que abordar y que tenemos que de alguna manera poner una solución encima de la mesa. Entonces, las políticas de retención nos ayuda, por supuesto, la definición de cada uno de nuestros clientes y basándonos, por supuesto, en lo que decimos de la normativa, en conseguir que Atento sea un poco más eficiente en esta gestión. Entonces, aquí hacemos un punto y destacamos la eficiencia en el almacenamiento. Pues, por supuesto, ¿no? Este almacenamiento tenemos que conseguir que sea óptimo en localización, que sea muy seguro, que sea muy confiable, que sea que dé mucho rendimiento en ese sentido. Por supuesto, que pues, tengamos una reducción de costes, tanto en repercutirlo en nuestros clientes, como que sea muy simple también para nosotros en la gestión general de toda esta parte de guardado de documentación y de backend de datos. Es importante destacar que el almacenamiento de un documento no es solo el binario, eso no es. En principio es una descripción muy básica, ¿vale? En cuanto a ese backend de datos donde se guarda lo que es el corpus del documento estructuralmente, como uno vea, que ahora vamos a ver las distintas opciones, y el propio binario en el repositorio, ¿vale? Pues, ¿cómo aplicamos las políticas de retención como elemento de ayuda o de gestión de esta mejora, ¿no? de esta ayuda Atento a gestionar todo esa problemática ingente de contenido? Pues con el cuadro de clasificación y un modelo documental. Seguramente en un montón de presentaciones pues se verán modelos documentales definidos, cuadros de clasificación un poco intrínsecos que no se especifican con claridad. Aparece por ahí una cosa que se llama espacio, serie documental, aparece una cosa que se llama formulario, que se asemeja al tipo documental, aparece la palabra campo, que es igual que un metadato a nivel muy archivístico. Pero el cuadro de clasificación es un elemento clave, entendemos, en toda la parte archivística, que nos ayuda a clasificar el documento y aplicarle ciertas configuraciones que nos ayudarán a llegar al objetivo que tenemos. Por supuesto, la arquitectura y el despliegue de esta política, cómo realmente vamos a aplicarla y dónde y cómo va a ser ejecutada, ¿no? Y después una estrategia de configuración. Las políticas de retención basado en un cuadro de clasificación, pues suele dar un poco de susto ver unos cuadros de clasificaciones que con una simple búsqueda en Google o en cualquier otro medio se puede ver cómo los cuadros de clasificación estructuralmente son poco eficientes. Entonces, ahí también tenemos que hacer hincapié en la parte de la definición a nivel de interfaz de usuario y en la eficiencia, por supuesto, de cómo vamos a aplicar la política de retención en ese mastodonte arbóreo, ¿no? Ese cuadro de clasificación que tiene que ayudarnos a conseguir el objetivo, ¿no? Y bueno, aquí también nos adentramos un poco en la definición de cuadro de clasificación documental. El cuadro de clasificación, muchos decimos el árbol de clasificación, porque básicamente es un árbol o una estructura arbórea donde aplicamos ciertas configuraciones y que queremos llegar a guardar nuestros documentos como punto final y que quede perfectamente localizable, perfectamente configurado en su estructura de configuración y que, por supuesto, aplique la retención. Entonces, en el árbol de clasificación el objetivo es tener series documentales. La serie documental donde va a alojarse el documento. Hablamos también por ahí de tener en cuenta que nosotros técnicamente tenemos un producto de gestión documental y aparece el concepto de subserie. Podríamos decir, no, es que yo necesito ver la subserie debajo de la serie. Estamos de acuerdo, pero no solo la representación arbórea, y esto en temas muy técnicos, algorítmicos, podríamos ver la dificultad que presenta un árbol y lo podríamos analizar para llegar a la conclusión de que una solución alternativa que pueda comportarse como un árbol puede ser incluso mejor a nivel de rendimiento. Entonces, aquí, pues sí, el árbol aparece como que la herencia es un punto a favor. Por supuesto que
una información de configuración en una rama, pues puede heredarse en su conjunto a todas las ramas inferiores, ¿no? En profundidad. ¿Qué pasa en la configuración? Pues podemos decir qué límites, qué tipologías aplican, qué accesos tienen, qué retención tiene cada una de esas ramas, ¿no? Y en eso, pues la poca eficiencia pues sobresale, ¿no? El tema de definir un fondo documental, la sección interna al fondo, la serie dentro, la subserie, un documento que va dentro con un expediente que aplique. Es bastante difícil de mantener y desde Atento, de alguna manera, intentamos solucionar esta problemática para llegar si insisto en esto, al objetivo en cuestión que tenemos, ¿no? Aquí aparecen un par de ejemplos de clasificación. Ni se ve el de la izquierda, perdonad, pero ahí básicamente lo que aparece son unidades organizativas donde aparecen fondos documentales, tipos documentales, aparecen configuraciones de retención en cada uno de ellos. Fijaos la dificultad que puede llevar en expansión, pues toda esa parte, incluso en la parte derecha se ve el fondo, bueno, aparece el archivo municipal de Alcorcón con un fondo, aparece un subfondo, el órgano documental, y ya ahí a partir de ahí aparecen las series, incluso alguna subserie deberá aparecer que tiene esa configuración, ¿no? Para que veáis básicamente esa estructura que es un árbol, claramente, pero nosotros la conseguimos gestionar de una manera, entendemos, un poquito menos dolorosa y valga la expresión en cuanto a eficiencia. ¿Qué es lo que hacemos en Atento para definir un cuadro de clasificación? Pues fundamentalmente nos vamos a lo que nosotros, desde nuestra propia experiencia documental, tenemos como punto clave de configuración, que es el espacio o serie documental. Cada una de las series documentales que aparece ahí en ese diagramita de la derecha, que aparecen varios ejemplos codificados con un código inicial y una descripción. Esos espacios documentales pueden todos ser configurados con un conjunto de elementos que ayudan a que ese espacio pues, pueda desplegarse en ese árbol de la manera que nosotros queramos. Por ejemplo, podríamos decir que un conjunto de espacios van a tener una configuración base que aplicarán a sus documentos, de manera que el propio espacio es el que tiene la información de su rama para aplicarse a los documentos. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacemos esto? Pues dentro de Atento pues, nos encontramos con una solución de definición de diccionarios que establece la jerarquía. De manera que una estructura en un documento de un espacio documental pues tiene lo que se ve ahí con un ejemplo bastante sencillito, cómo aplica un código documento, cómo aplica un órgano emisor y cómo aplica una serie de documentales, registros que básicamente son metadatos que enriquecen el documento en una categoría de metadatos, y valga la expresión para asemejarlo a campo, y que lo estructure en el árbol. De manera que la búsqueda, la expansión en cuanto a configuración es muchísimo más sencilla. Y alguien podría decir, y con toda la razón, pero esto realmente, ¿cómo lo manejáis? Bueno, pues lo manejamos porque Atento tiene una de las bondades maravillosas, que es la gestión de automatización. Y la automatización de un documento te permite hacer cualquier cosa sobre él, de manera que si cualquier árbol de clasificación definido como podáis tenerlo se puede ser parseado, leído o interpretado, lo podemos incluso directamente con automatización aplicarlo a diferentes zonas de espacios de documento, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cómo hacemos además que en el espacio aparezcan las políticas de retención? Si lo que hacemos es básicamente aplicar una estructura de campos para definir un árbol, pues simplemente creamos los formularios o tipos documentales que aplican. Y es en ellos donde vamos a hacer el hincapié de la retención aplicada. Es la base fundamental de la política de retención. Entonces, aquí, pues básicamente decimos que la retención va a aplicar a nivel de tipo documental o formulario, que es bastante más aceptable a nivel común, la terminología, y cómo vamos a aplicar distintas configuraciones. Las políticas de retención, pues, ponen a disposición el documento. Por supuesto, el documento puede ser archivado, puede ponerse a disposición tras un bloqueo, o puede directamente eliminarse de manera lógica o hacer una purga definitiva, una eliminación física del documento. Además, nosotros contamos con un elemento adicional, y esto lo dice la experiencia. Aplicamos en lo que nosotros denominamos en la retención el documento expirado.
documento expirado lo podríamos tratar incluso como un documento archivado, pero no es el caso. El documento caducado o expirado es aquel que en base a una retención, a una conservación que caduca, pasa a tener un cierto estado de manera automática e incluso aplicarle un cambio del ciclo de vida. ¿Qué conseguimos con esto? Por supuesto, tenerlo localizado. Es decir, ese documento directamente caducado tiene la posibilidad de ser localizado y tener un tratamiento a posteriori, y que Atento y su maravilloso capa de automatización y lo nuevo que estamos viendo, y estamos haciendo mucho hincapié en la parte de inteligencia artificial, nos va a ayudar a intentar conseguir candidatos y mejorar el objetivo de la sesión, que es poner en marcha un plan de mejora de la eficiencia en el espacio. ¿De acuerdo? Y una cosa muy importante, no solo lo basamos en la referencia de la fecha de creación, y eso es importante. Es decir, el documento se le produce una puesta a disposición en base a la fecha de creación, que también puede ser, pero no tiene por qué, porque la metadata dinámica que puedes aplicar en un momento determinado sobre un formulario puede ser la base fundamental para aplicar una retención a ese formulario. ¿De acuerdo? Bueno, aquí intentamos hacer un diagrama de cómo, desde el punto de vista del documento, pasa de... Un segundo, Víctor, antes de seguir. Tenemos una pregunta de Carla Hernández, desde Venezuela, que nos dice que la automatización incluye una notificación cuando se acaba el tiempo de algún documento o serie documental para eliminar. Totalmente. La automatización en Atento es una cosa tan general que uno puede decir que puede hacer de todo. Entonces, la automatización que se aplique a cualquier evento que ocurra, por ejemplo, que se detecte una finalización de una retención de un documento para un cierto estado, directamente puede lanzar operaciones de automatización que estén alojados en el espacio documental que aplica ese formulario y que notifique, por supuesto, a quien necesite. Igual que pudiera hacer una integración, igual que pudiera hacer cualquier necesidad que se tenga a nivel organizativo. Muy bien, pues como decía aquí en la parte del diagrama, lo que queremos representar es básicamente cómo el documento en estado de vigencia, o el documento está vivo y tratable dentro del gestor documental, dentro de Atento, hay un momento donde puede pasar a un estado concreto, interno en vigencia. Esto es importante. El documento aún está vivo dentro del sistema y se encuentra en el repositorio Smart, que básicamente es Data Backend, que es la parte de datos del corpus del documento, y la parte del binario. Y los estados que vemos ahí, pues ahora lo veremos en profundidad, pero aparecen, puede estar caducado y vivo, bloqueado y vivo, o eliminado lógico y vivo. Sin embargo, ahí llega un momento donde podemos ponerlo al archivo. Y aquí es donde entra uno de los puntos más destacables, tan destacable como que aparece en el título de la presentación, que aparece un nuevo agente intermediario dentro de esta parte de Atento, dentro de la arquitectura, que es Mongo, ¿no? Y lo vamos a ver con detalle. Entonces, nada, es importante destacar que el repositorio remoto, bueno, pues dentro de los elementos que aparecen dentro del archivo somos capaces de aislar, ¿vale? Aislamos la parte de data backend y binario de manera que no afecte, y esto es importante, al rendimiento general del sistema. ¿De acuerdo? Ok. Aquí se ve un diagrama, un poquito un diagrama de estados, por decirlo de alguna manera, cómo el documento en vigencia pasa a archivo con este nuevo elemento, MongoDB, y cómo desde creado podemos pasarlo a caducado, bloqueado, eliminado lógico. ¿De acuerdo? Aparecen ahí una serie de casuísticas como de caducado, automáticamente el procesamiento automático lo puede llevar a eliminado lógico, y desde cualquiera de ellos podemos pasar a archivado o purgado. Y aquí se ve, pues, cómo en el formulario tipo documental expediente o expedientes, si se llama así, que se incluye en un conjunto de espacios o series documentales, aparece, fijaos, ¿no?
la cantidad de pestañitas que se pueden ver en el formulario son configuraciones que podemos aplicar. Y entre ellas aparecen ahí la política de retención. Hay dos bloques fundamentales. El primero de ellos, que es el que aparece, voy a nombrar primero el de la derecha, que se dice marcar los documentos como caducados. Esto, básicamente, caducado o expirado, nos ayuda a que en un momento determinado el proceso de control, de retención y conservación del documento lo ponga en un estado concreto, de manera que podamos actuar en ese listado de documentos. Fijaos que aparece la fecha de referencia como la fecha de validación. Esto es un ejemplo. Podríamos debatir sobre ello. Y lo que hace es que lo coloca en un estado del ciclo de vida que lo coloca en estado cerrado. O sea, directamente los expedientes que cumplan con un número de días, es un ejemplo, ¿de acuerdo? Lo coloca en cerrado y además le cambia el estado del documento, de manera que lo coloca como expirado. Y en la parte izquierda vemos la política de retención, que aquí sí que se puede ver un poquito más de detalle en cuanto a estas puestas a disposición del documento, donde, bueno, podemos aplicar el bloqueo de los expedientes siempre que, en base a la fecha de validación del documento, pasen 120 días. En ese momento, los expedientes serán bloqueados de manera automática. Después de un año, pasarán directamente a la papelera, que sería básicamente eliminado lógico. Luego pasarán a archivo tras 1095 días, que podríamos hacer la cuenta, ¿vale? Para ver los años, aquí es que se especifican por días, ¿de acuerdo? Y luego los días para borrados, pues aparecen ahí. Entonces, fundamentalmente conseguimos que el formulario que se incluye en un conjunto de espacios documentales defina cómo se va a comportar dentro de nuestro backend de datos y nuestro repositorio de binarios, ¿de acuerdo? Con esto que conseguimos, ahora lo vamos a ver una comparativa, cómo el sistema mejora en cuanto a la gestión de toda la documentación interna. Ok. Pues ahora vamos a andar un poquito más en la parte del archivo, porque tiene varias ventajas. La primera es que, como hemos visto antes en el diagrama, pues la arquitectura está completamente aislada de la parte cuando los documentos siguen vivos. Entonces, pues es más escalable cuando crece a demanda de que vaya creciendo nuestro archivo. Entre esta arquitectura aislada se trasladan los documentos mediante un JSON. Entonces, pues los documentos que están vivos se trasladan a la capa aislada de archivo y solo teniendo acceso a esta capa, pues algunos usuarios específicos, no todos los que sí tienen acceso a los documentos que sí están vivos. Obviamente, al reducir la capa de los documentos vivos, pues esto disminuye la carga y el consumo de la instancia en la que estamos archivando. Este archivo tiene la capacidad instantánea de recuperar cualquier documento cuando lo necesitemos y convertirlo otra vez en un documento archivo y poder ejecutar con él con normalidad como si nunca hubiese estado archivado. Y siempre el archivo siempre está a disposición para cuando podamos necesitarlo. El purgado en este archivo es seguro, de manera que no lo podemos hacer a mano, porque el purgado precisamente lo que más miedo nos da cuando se trata de gestionar documentos, porque tienen que cumplir las leyes de las políticas que hemos visto antes o cuando nosotros las pongamos. Entonces, el purgado siempre es seguro. Aquí vemos un poco la arquitectura. Os quería decir que tenemos otra pregunta de Vanessa Esteban, que nos pregunta cuántos repositorios documentales consideran que una empresa grande debe tener y cuál es la mejor estrategia para unificar repositorios documentales. Bueno, la verdad es que poner un número de repositorios documentales, yo creo que lo mejor aquí sería definir qué es en sí un repositorio documental. O sea, básicamente el repositorio lo podríamos considerar como la gestión interna de los datos del documento y del binario del documento. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en Atento cuando el repositorio necesita, de alguna manera, escalarse, ¿no? Nosotros lo que hacemos es, como fundamentalmente el backend de datos
tal y como lo tenemos ahí visto precisamente en esta arquitectura, la vigencia se encuentra en la parte de Postgres y en un Smart Repo. Ese Smart Repo, que es el Smart Repo de binario, nosotros podemos escalarlo hasta donde queramos. Entonces, hacer una valoración o colocar un límite mínimo o máximo de repositorios, en principio nosotros esa cuestión no la tenemos limitada, decirlo de alguna manera. Es decir, nuestros repositorios crecen a medida que crece todo el volumen de documentos necesarios, por un lado o por otro. En cuanto a datos de backend de datos, del corpus del documento, como de binarios. ¿De acuerdo? Entonces, la estrategia para unificar repositorios me parece extraordinario. Tanto es así que en el futuro tendremos que ver si la unificación con un data lake, como adelantó José Luis en la presentación, puede ser una buena solución para que esa manera de almacenar los datos estructurados, no estructurados, binarios, etcétera, pueda no solo ser beneficioso para Atento, sino también para ser explotados a nivel organizativo por cualquier usuario o empresa que quiera hacer precisamente operaciones de BI, por ejemplo, sobre el conjunto general de datos. ¿Vale? Ok, pues en esta diapositiva podemos ver cómo se comunican los documentos vigentes con los documentos que están archivados. Por un lado, podemos ver cómo la funcionalidad normal de los documentos que están en vigencia, cuando se comunica con nuestro Smart Repo que hemos comentado antes. Y por otro lado, vemos el archivo que nosotros lo guardamos en un JSON no estructurado que contiene toda la información de este documento. También podemos ver cómo desde nuestro Smart Repo podemos subir a un repositorio remoto, pues ya sea por S3 o Backflash o lo que sea, el binario, por lo que, habiendo borrado de los documentos vigentes de nuestra base de datos Postgres de Atento, pues tendremos toda la información guardada en archivo, que en cualquier momento podríamos recuperar y volver al estado vigente con apenas un clic. Luego veremos un poco de las mediciones y las ventajas que tiene esto. Pues el documento al estar almacenado con un objeto JSON que tiene todo el dato, pues lo podemos recuperar fácilmente sin hacer ninguna llamada más. La arquitectura, como es independiente y escalable, pues crece a demanda de que va creciendo el archivo. Y como hemos comentado antes, las consultas son rápidas en NoSQL, pero también al liberar carga del mismo Postgres, de los documentos vivos, pues también aligera y hace que las consultas de carga sean más rápidas. Esto sería un ejemplo de lo que es el JSON del documento archivado, en el que aquí podemos ver pues que está el UID, la creation date, los nombres clave, pero también están cosas más profundas como, por ejemplo, los metadatos, que son los campos que tiene este archivo. También tiene los permisos del usuario. En general, como hemos estado comentando durante esta presentación, pues tiene todos los datos que contiene un documento, porque si en cualquier momento lo queremos recuperar, pues que se aplique correctamente en la conversión del desarchivado. Ahora vamos a ver un poco lo que nos ha comentado. Un segundo, voy a compartir otra vez. Insisto, mientras comparte pantalla. Tenemos otra pregunta de Marian Fernández que nos dice, ¿los documentos archivados en Mongo se pueden recuperar desde una búsqueda simple de Atento? Es decir, ¿recuperar resultados de ambos repositorios? Sí, ahora en este ejemplo que voy a mostrar veremos cómo se puede recuperar de una forma muy sencilla. Ahora te lo comento con este ejemplo que verás que es muy sencillo cómo lo hacemos en Atento. Para ello, os voy a enseñar el ejemplo que hemos estado enseñando durante toda la presentación, en la que yo tengo con nuestros espacios, la hemos ido creando y separando, y tengo un documento, un documento el cual está en un formulario que no he comentado visto, que este formulario, si nos vamos al formulario, este es el documento que tiene sus campos, el formulario, los estados y demás. Este documento tiene, este formulario, pues además de la configuración del formulario, los ciclos de vida, los campos, aquí está la retención de política, que es esto que hemos visto antes. Vamos a ir viendo poco a poco cómo se representan en Atento todas estas políticas. Por ejemplo, la que no ha comentado Víctor primero, que es la de un documento expirado,
pues si nosotros simplemente tendríamos que activar las políticas y elegir el día. Por defecto está en un día gigante para que no haya problemas. Entonces, aquí podemos elegir la fecha de referencia que ha modificado, que ahora mismo pues, es la fecha de validación o modificación. Y en este caso, pues podemos coger y elegir el ciclo de vida, el ciclo de vida que tiene este formulario. Podemos elegir el estado que nosotros hemos considerado que es obsoleto. En este caso es obsoleto. Y también podemos activar para que sea el document state. El document state pues sería, por ejemplo, aquí que está pending o puede estar validado o obsoleto en este caso. Aquí se ha movido la transición la teníamos puesto ya caducado, pero primero vamos a ir a estado caducado automáticamente con las políticas. Si lo hubiésemos activado y hubiesen pasado, pues lo hubiésemos puesto a los 10 días. A los 10 días podríamos, se hubiese movido solamente aquí y hubiese aplicado pues toda la funcionalidad que tiene dentro de automatismo, como hemos visto. Por ejemplo, la duda que nos han comentado antes de la notificación, pues se podría en el obsoleto configurar una operación que envíe un correo con la notificación de que este documento ha estado obsoleto. Entonces, este sería el estado de obsoleto. Si nos vamos, por otro lado, a la parte de las políticas de retención, pues podemos ver que podemos configurar la de un estado bloqueado, que bloqueado se vería el documento así, el cual, como hemos visto en el diagrama, pues está bloqueado, no podemos editarlo y tampoco lo podemos llevar al borrado lógico. Y este sería el estado bloqueado que con las políticas se llevaría de forma automática. Si lo desbloqueamos por volverlo al estado inicial, también podríamos llevarlo al archivo, que se lo vamos a ver ahora, y primero vamos a llevarlo al borrado lógico. En el borrado lógico, pues sería esta acción automática desde atento, y para ver la papelera de dónde está este borrado lógico, pues creo que era este espacio en su configuración tiene una papelera que aquí nos puede llevar a ver el borrado lógico que está este documento. Efectivamente, este de aquí. Lo recuperamos para llevarlo al estado inicial y ahora, una vez configurado el que sea archivado, lo mismo con los días que sea, se llevará al estado archivado a Mongo en este caso, que es lo que hemos estado explicando, con la fecha que elijamos de referencia igual que en el otro. Puede ser de verificación, modificación o creación. Cuando aquí lo voy a llevar de forma manual y vemos que es el archivado de Mongo. El archivado de Mongo, vamos a quedarnos con tres cosas que podemos hacer una búsqueda sencilla por el nombre, por el UID directamente, que me voy a copiar para buscarlo ahora, o por los valores que tienen estos metadatos. Me voy a apuntar el código x625 y así lo podemos luego buscar en Mongo y veréis que también busca por metadatos, no solo por título. Bueno, lo llevamos al archivo de Mongo y en atento hay una nueva pestaña en la barra lateral que se llama Document Archive. En el archivo de documentos, aquí encontramos todos los documentos que hemos buscado. Me he copiado antes el UID, entonces esta es la pregunta que nos ha hecho Fernando, que si... No, Fernando no, era María. Marian, perdona. Que si buscamos, por ejemplo, por el UID, pues este es efectivamente el que tengo, el que hemos archivado. Es importante, fijaos cómo busca por el UID del documento, por si de alguna manera este documento estuviera en vuestro aplicativo identificado con un ID, el documento puede ser localizado en archivo con el UID. Además de la búsqueda que va a hacer ahora Sixto, veréis cómo, incluyendo un valor de un metadato. Claro, aparte de la búsqueda por el UID que es exacta, pues también podríamos buscar alguna palabra de su título y nos aparecería sin problema. Y actualmente también podríamos buscar el metadato que me he guardado, x625. Si nosotros buscamos el valor de un metadato, 626 no, porque no era, así que el 625 efectivamente funciona correctamente. Y esto estaría en el estado de archivado. Este estado, pues ya no estaría en los documentos vivos. Entonces, estaría como un JSON guardado en la base de NoSQL, que ahora lo vamos a ver. ¿Puedes mostrarlo? Sí, un segundito. Te voy a interrumpir mientras tanto, mientras compartís, porque tenemos una pregunta súper interesante aquí de Fernando. En este caso sí es Fernando. Vale, y la pregunta ¿es posible lanzar el primer evento de retención de forma manual vía API y que después se lancen los demás estados por configuración? En nuestro caso, no sabemos cuándo se va a bloquear el documento, ya que esto ocurre al año después de la baja del servicio del cliente. Y esto no se sabe por configuración.
Pero una vez que suceda este evento, sí que sabemos cuándo hay que eliminar después de bloquear a los X años. Es decir, o sea, Fernando nos dice, el cliente se ha dado de baja, en ese momento el documento se tiene que bloquear de forma a demanda, por así llamarlo, y una vez pasado cierto tiempo después de ese bloqueo, ya hay que hacer la disposición final de ese documento. Vic, ¿nos respondes tú? Claro. Pues a nivel de API puedes hacer la llamada sin ningún problema para ejecutar el primer evento de retención que necesites. Si lo que necesitas es ponerlo en bloqueo inicialmente, Atento te proporciona el endpoint para que puedas atacar directamente al documento y ponerlo en marcha para ese proceso de puesta a disposición final que fluya sobre la retención. ¿Qué ocurre? Pues lo que va a ocurrir aquí es que en la puesta a disposición de ese formulario vas a tener la configuración de estados correspondiente a post-bloqueo. De manera que ahí tienen ustedes todas las posibilidades para colocarlo donde necesiten. Ahora bien, que pueden hacer llamadas a posteriori a API para ponerlos de una manera u otra, también tienen la posibilidad. Tengan en cuenta que en Atento se pueden hacer, por un lado, peticiones a endpoint para atacar directamente a entidades concretas, llámese entidad, un documento en este caso, para bloquearlo, o pueden hacerse por operaciones en bulk, que sería sobre volúmenes grandes de documentos, e incluso ponerlos planificados, de manera que toda esa parte de necesidad en configuración para que ese flujo de puesta a disposición del documento lo tengan configurado es absolutamente factible. Y ya aprovecho, aquí tengo el JSON para los más técnicos, pues será algo sencillo, para los menos técnicos, pues básicamente son atributos y valores, ¿no? Pero esto es una shell de Mongo, es una terminal donde me he conectado al archivo de nuestra instancia de demo y por aquí tengo un find donde nuestro compañero Sisto se ha encargado de poner en archivo el documento que tenía este file name y le hago la petición del find y aquí podemos ver la estructura completa que antes vimos, un pequeño resumen de uno de ellos, pero se puede ver cómo el corpus completo a nivel de JSON queda íntegramente reflejado en el archivo con toda la información muy pormenorizada de metadatos, con cada una de sus atributos y toda la información relativa al documento. ¿Qué ocurre? Pues que todo esto, por supuesto, en un data lake puede ser explotado absolutamente con la intención de que tanto nosotros como vosotros podáis hacer uso de ello e incluso hacer gestiones no solo de BI, sino operativa de consulta directa, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí simplemente os quería mostrar cómo la visualización de un documento completo de la llegada de estructurado al JSON no estructurado del archivo y con este pequeño detalle dejo de nuevo a... Vic, antes de que te vayas de aquí, a ver si nos clarificas a todos los que a lo mejor no somos tan técnicos. Eso significa que yo estoy guardando toda la información de ese documento y que no estoy perdiendo información al llevármelo a archivo y que además podría virtualmente explotar esa información. No lo podías haber dicho mejor. Exactamente, pero exactamente es así. Es decir, la idea fundamental del traslado puesta a disposición archivo no es más que hacer el traslado de la documentación íntegra del documento a una zona aislada que saque de alguna manera ese contenido y saque de alguna manera toda la información que alivie, que yo creo que es un buen verbo para esto, toda la funcionalidad en performance que tiene normalmente Atento. Imaginaos pues toda la documentación que necesitamos mantener durante 10 años, pero que, mira, pues a partir de 6 años eso nadie lo toca. Y tenemos, no sé, 30 millones de documentos en archivo. Esos 30 millones de documentos, si están en documento vivo, Atento los va a gestionar bien. Pero si están en archivo, Atento los va a gestionar súper bien. En cuanto a rendimiento, que es el objetivo de que os sintáis cómodos con la herramienta, que tengáis una sensación de usuario buenísima y que tengamos
la claridad o la fiabilidad de que todo se encuentra absolutamente completo y correcto en ambos repositorios. ¿Vale? Muy bien. Ok, pues siguiendo con el ejemplo que teníamos en el archivo, este documento archivado, entonces si nos vamos al espacio en el que estaba, pues ha desaparecido de los documentos vivos porque está en el archivo, entonces en este espacio no aparece. Entonces tenemos que, simplemente para recuperar este espacio, hemos hecho una búsqueda, pues como he visto antes, o por ID, o por nombre, o por un valor de algún metadato, pues simplemente si le damos a desarchivar, pues se nos vuelve archivo y clicamos aquí y ya nos vamos al documento justo antes de haberlo archivado, con todos sus documentos, el ciclo de vida obsoleto, con toda la información que teníamos, y ya con esto pues podemos hacer como si el documento volviese a estar vivo, en plan, ha vuelto otra vez al estado inicial de justo antes de archivar, y ya no aparecería tampoco archivado el JSON que nos ha mostrado antes visto. Ahora está en la parte de documentos. Ha sido movido de un repositorio a otro, consiguiendo que ese movimiento sea un elemento útil y ágil en todo el procesamiento. Sin ninguna pérdida de información. Hemos dado a recuperar y, pues, por ejemplo, podemos ver que esto fue creado el 18 de octubre y era como estaba antes. No hemos perdido nada de información. Ahora os voy a mostrar un poquito de... Voy a mostrar un poquito de que el archivado no es solo para clasificar nuestros documentos y que cumpla la normativa que hemos explicado antes de los documentos, cuánto tiempo deben estar o no, sino que también mejora el tamaño y en tiempo. Aquí podemos ver como la gráfica del I es la vertical, es el tamaño que ocupa la base de datos, y la gráfica horizontal es el porcentaje de documentos, que tenemos archivados en MongoDB en este caso. Entonces podemos ver como cuando archivamos un 10%, va bajando el tamaño global de las dos bases de datos y va creciendo el de MongoDB, pero se puede ver como significativamente es mucho más, ocupa mucho menos tamaño almacenar los archivos en MongoDB, que como hemos visto antes, esto no significa que se pierda ningún tipo de información, sino que están almacenados la información está almacenada de distintas formas. Luego, una cosa simple que podemos ver que aquí, quizás esto es lo más interesante porque mejora mucho la capacidad de la eficiencia al hacer una búsqueda, al eliminar elementos de los documentos vivos, como hemos comentado antes, pues se nota cómo se reduce drásticamente pues, los tiempos en estas búsquedas. Aquí podemos ver un poco también la ganancia que tiene el utilizar estas herramientas, en plan, utilizar archivado. Pues podemos ver que, por ejemplo, cuando se archiva el 50%, llega casi a otro 50% de tamaño respecto a cuando no se archiva nada, y en tiempo, fijaros que supera hasta el 60%, porque aquí, pues, al archivar un montón de documentos, pues es muchísimo más eficiente la búsqueda. Entonces, pues por eso no solo cumple con nuestra clasificación y nos facilita el trabajo, sino que también, pues, nos hace que nuestro sistema funcione mejor. Ok, y aquí ya para finalizar, ¿qué es lo que queda por hacer? Bueno, lo que queda por hacer sobre el archivo, pues bastante en cuanto a funcionalidades que ayuden a mejorar todo esto que venimos hablando, ¿no? Y entre ellos es esa búsqueda avanzada sobre el archivo. Como habéis podido ver, pues tenemos una búsqueda que es importante y que se localizan bien los documentos, pero nosotros tenemos una herramienta que te permite hacer pues mucho más concreta la búsqueda. Entonces, incluir ahí un elemento de localización de documentos archivados, hacer un componente también que permite la consulta y la previsualización completa del archivo, no solo esa tabla que hemos podido ver donde se registra y que es necesario de alguna manera poner de nuevo el documento vivo para verle todo el contenido. Bueno, eso ayudará, por supuesto, a no tener que hacer esos movimientos cuando se necesite de nuevo poner a disposición el documento. Luego, como no, aparece la palabra IA por aquí también en archivo, que es muy interesante porque la detección y la recuperación de candidatos
pues por supuesto no solo tener una fecha de referencia para llegar a los que son candidatos a ponerse en archivo, que por supuesto debe haber unas condiciones y unas configuraciones que lleguen a él, ¿no? Entonces hay que analizar un poquito esto no es más que un deseo y una visión de futuro. Una modificación que vemos que la puesta en archivo, modificación archivo, es interesante, sobre todo para no andar en ese vaivén de poner a disposición de nuevo en vigencia el documento para después instantáneamente colocarlo en archivo. Son funcionalidades que hemos venido de alguna manera absorbiendo de vuestras necesidades y la colocamos en el punto de mirar el futuro. Y como comentó José Luis en la presentación, este Smart Data Lake que básicamente ayude, o la intención sea que ayude a que todo ese conjunto de datos que tengamos a nivel de instancia pueda ser gestionado de manera más eficiente y, por supuesto, ponerlo también en marcha para que pueda ser explotado desde vuestra perspectiva, vuestros aplicativos y darle máxima potencia y rendimiento. Y esto sería todo. Si tenéis alguna pregunta... bueno, aquí hay. Precisamente Marian decía, me refería a la búsqueda desde la lupa de buscar. En principio, la búsqueda de los dos, es decir, atento, ya te respondo de una, ¿vale? De momento, las búsquedas, como has podido ver, son búsquedas diferenciadas. Pero si tuviéramos que hacer una especificación de qué son las búsquedas de los dos, básicamente son... Bueno, mientras damos oportunidad a que... uno al ladito del otro a nivel de implementación. Quiero decir, entonces, básicamente, ahora mismo hay en nuestra primera versión de archivo hay una diferenciación en las búsquedas. Pero la unión de los dos es una cosa absolutamente natural que se puede hacer. Por supuesto, esa búsqueda avanzada que decimos podrá incluir que vaya por un lado y por otro o que sea en conjunto. Pero es interesantísimo que la búsqueda te haga sobre el conjunto general si así lo quieres. Totalmente de acuerdo. Gracias a ti, María. Muy bien. Bueno, pues encantado de que hayáis podido asistir y... Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. La sesión ha estado increíble y gracias a todos los asistentes que nos habéis acompañado hoy. Nos vemos mañana para más ponencias súper interesantes y nada, en unas horas nos volvemos a ver en Acelera.